Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Nuestra compañera de viaje nos ha dado la mano, nos ha dado fuerza, nos ha iluminado, nos ha traído hasta la víspera del Shabbat y nos ha ayudado a transitar estos primeros días de Pesach, de la fiesta de redención, y permite al Eterno que el mérito de este breve comentario sobre esta porción traiga paz, traiga redención sobre el pueblo de Israel, traiga salud y bienestar sobre todos sus hijos en el mundo entero. Esta porción se llama Ajaré o también Ajaremot, porque es en la primera frase, esta porción dice: y habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, al acercarse a Hashem, ante Hashem, cuando murieron. Y por eso se llama Ajaré. Y aquí Ajaré quiere decir después de. Literalmente significa eso. Pero aquí Ajaré también tiene un simbolismo. O sea, a nivel simbólico, Ajaré aquí también está diciendo relacionado con. Es decir, habló el Eterno a Moisés en relación con, no solamente después de en el sentido cronológico, sino en relación con a la muerte de Nadab y Abiú, cuando se acercaron a Hashem, cuando murieron. Y eso no es redundante, es que está dándonos ahí una lección. La muerte de Nadab y Abiú, o sobre la muerte de estos justos, se ha dado mucha explicación, y también ha sido un tema de controversia, porque también se le ha dado un barniz de impiedad a estos varones justos. No en el mundo judío, pero sí en la teología cristiana, y también entre las personas que estudian este tema por cualquier otra razón. La lectura superficial de este tema pues ha traído, por el desconocimiento, ha traído esta idea de una aparente impiedad en ellos, de haber cometido un error por algo muy burdo, de que entraron bebidos o de que no le dieron importancia a lo que estaban haciendo y presentaron un fuego tomado de otro lugar y cosas así. No digo que no haya algo de esto, porque la Torah dice que el Cohen, después de eso dice que el Cohen no podrá beber vino cuando vaya a oficiar. Puede ser que hayan bebido vino, pero no hay nada de malo en beber vino. De hecho, todos los judíos beben vino, a menos que tengan algún problema de salud y no puedan hacerlo. No hay nada de malo en beber vino. El vino es parte de la ceremonia judía, de todas las ceremonias judías. Incluso se ofrendaba, se hacían libaciones en el altar con el vino. No se trata de eso, mucho menos de que estos hombres minimizaron la importancia de lo que estaban haciendo. Puede que hayan hecho algo por su cuenta, es decir, que se hayan atrevido a hacer algo que no les fue indicado a ellos. Eso puede ser también. Todo eso se maneja dentro de las explicaciones que se dan, que de paso se ha dicho que todas son complementarias. Pero aquí la Torah arroja luz sobre la muerte de estos varones justos, porque dice cuando se acercaron a Hashem. Quiere decir que todo lo que ellos estaban tratando de hacer era acercarse a Hashem. Ellos estaban tratando de ascender espiritualmente a través de todo esto que estaban haciendo. Su deseo era tan grande que parece que, vamos a decir, violaron en cierto sentido el protocolo natural, violaron el hecho de que uno no puede desarraigarse de este mundo material. Por mucho que sea el deseo de espiritualizarse, por mucho que sea el deseo de entrar en la presencia del Eterno, de fundirse con el ser divino, no podemos obviar el hecho de que Hashem nos puso en este mundo como seres materiales,
y para cumplir una función en este mundo. Pero está claro que aquí, por lo que dice aquí, cuando se acercaron a Hashem, cuando murieron. ¿Por qué la redundancia de cuando murieron? Porque no solamente murieron ellos, no trajeron descendencia al mundo. Su afán de acercarse a Hashem fue tan grande que no se cuidaron de las relaciones humanas, no dejaron descendencia. Y eso es algo que no podemos obviar, independientemente de querer ascender espiritualmente, de ensanchar nuestro nivel de conciencia. No podemos olvidar que somos también seres humanos relacionados con otros seres humanos. Somos hijos, somos hermanos de otros seres, somos padres, somos esposos o esposas, somos padres, madres. Tenemos funciones familiares, tenemos funciones comunitarias, tenemos funciones sociales, somos conciudadanos junto con otros muchos de un lugar, de un país, del mundo. Entonces nunca podemos pasar por alto esto. Eso no nos imposibilita, eso no merma nuestra capacidad de acercarnos al Eterno. Pero no podemos violentar eso. Tal vez el deseo de ellos de acercarse al Eterno fue tan grande que obviaron estas cosas. Y bueno, pues como quiera que sea, esa no era la voluntad del Eterno. Pero este comienzo aquí pues arroja luz sobre eso y al mismo tiempo introduce la esencia de este tema, que es acercarse a Hashem, acercarse al Eterno. Esta porción comienza explicando cómo se debía acercar el Cohen Gadol al Eterno, que era el representante de toda la nación, era el hombre más santo de su generación. Y santo quiere decir el más exclusivo, el más apartado para representar, para acercarse al Eterno representando a toda la nación. Y son instrucciones precisas y establecidas para siempre, porque tienen una implicación práctica en la actualidad, aun cuando no se hace de la misma manera porque no está el templo en pie, pero todas estas instrucciones tienen una implicación práctica. Aquí está hablando de cómo el hombre más santo de su generación debía entrar en el lugar más santo de la tierra, que es el lugar santísimo, la parte esa muy reservada del templo, donde se manifestaba la presencia del Eterno, en el día más sagrado del año. Fíjense qué coincidencia, qué concordancia. Coincidencia quiero decir que concordancia de tiempo, de espacio y de voluntad humana en cuanto a separación, en cuanto a exclusividad, en cuanto a dedicación. Tenían que confluir en este momento y espacio lo más santo para entrar en la presencia del Eterno y hacer expiación por la nación de Israel. Aquí se dan las instrucciones para eso. La esencia de esto es acercarse al Eterno. ¿Cómo se debía hacer? ¿Cómo se debe hacer? Estas instrucciones implicaban que el Cohen Gadol debía traer incienso, porque esa nube lo iba a proteger a él, ¿no? Esa nube de incienso, dice la Torá, para que no muera. Hashem se encubre detrás de esa nube para que su presencia no sea letal para nosotros. Y cuando se dice esto, a veces se piensa que, se ve eso desde un punto de vista negativo. No podemos exponernos al Eterno porque nos fulminaría, en el sentido de como lo haría una explosión nuclear, por ejemplo. No se trata de eso. Se trata de que si nos exponemos al resplandor de la gloria del Eterno, dejaríamos de existir como seres con cierto nivel de independencia del ser divino. Cierto nivel de independencia que es un gran misterio para nosotros, pero Hashem lo quiso así. Entonces, ese cierto nivel de independencia se perdería, nos diluiríamos en el resplandor de la gloria del Eterno. Fíjense, el proceso de la creación, que es escalonado, tiene varias dimensiones. Esas dimensiones funcionan como ropajes para encubrir la gloria del Eterno.
para permitir la existencia de la creación, porque de lo contrario se diluiría en el resplandor de su gloria, porque Él es uno y único. Entonces Él ha creado esas cortinas, ese ropaje que permite que toda esta creación exista por el influjo de su poder, pero con cierto nivel de independencia. Entonces todo eso es como un transformador que va disminuyendo la intensidad de la corriente eléctrica, ¿verdad? Todo eso es como una disminución de la intensidad de su presencia para permitir que la creación tenga un nivel de independencia. Y eso es la dualidad de la que hemos hablado muchas veces. Y ese ropaje está representado por esa nube de incienso que encubría la presencia del Eterno, protegía al Cohen Gadol, Cohen Gadol aquí está representando toda la creación, el nivel material, expuesto a la gloria del Eterno, pero con una capa protectora entre ellos. Además de eso, tenían que presentarse ese día 2 machos cabríos que debían ser iguales en tamaño, en color, debían parecerse, ser muy semejantes. Y estos machos cabríos representan la naturaleza humana, que es también un reflejo de esa dualidad, es decir, el ser uno y único que permitió de alguna manera que algo además de él tuviera independencia, existiera, aunque existe por él, pero que tuviera cierto nivel de independencia. La doble naturaleza humana también es un eco, un reflejo de esa dualidad. Pero lo cierto es que esta naturaleza del ser humano tiene una tendencia hacia un lado y una tendencia hacia el otro, que algunos pueden decir hacia el bien, hacia el mal. Yo no creo exactamente así, pero no importa cómo lo llamemos, hay una tendencia hacia un lado y hacia otro que se ve reflejada en estos 2 machos cabríos. ¿Cómo operaba esta expiación? Bueno, esta expiación no era más que la purificación del lugar santísimo, que se efectuaba de esa manera. Cuando durante el año el pueblo de Israel traía sus ofrendas por el pecado, por la culpa, etc., todo eso iba dejando un residual, una contaminación residual en el lugar sagrado, porque esa expiación se efectuaba y el Eterno aceptaba eso. El Eterno pues le daba una nueva oportunidad al individuo o a la nación, pero esa expiación, el resultado de esa expiación era un residual, como una contaminación espiritual que se iba acumulando en el lugar santo, en el santuario. Y una vez al año el santuario tenía que ser limpiado de esa contaminación espiritual. Por eso es que uno de los machos cabríos se sacrificaba y su sangre se salpicaba delante del arca en el lugar santísimo, como para que esta expiación recogiera toda la impureza que se había acumulado ahí. Y se trasladaba al segundo macho cabrío, que se la llevaba al desierto. Algunos dicen que se lanzaban ese segundo macho cabrío se lanzaba por un despeñadero, etc. Yo no digo ni que sí ni que no. La Torá dice se llevará al desierto, pero bueno, del texto se pueden sacar algunos detalles que pudieran implicar que se despeñaba. A mí la idea de despeñarlo no me gusta, pero igual lo que simboliza es que esa contaminación espiritual se iba a la nada, se iba a un lugar incógnito, o se despeñaba, se destrozaba, desaparecía, como quiera que se vea. Es decir, se purificaba este santuario por la sangre del macho cabrío que le tocaba la suerte de ser sacrificado, y se traspasaba al otro que se la llevaba a tierra de nadie. Así se efectuaba esta expiación. Así funciona también en sentido simbólico. Nosotros sometemos nuestra voluntad al Eterno y nuestra contaminación espiritual, dice la Escritura, yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados, vuélvete a mí. Claro que para nosotros siempre queda el recuerdo del pecado, porque el hecho de mantener viva la memoria nos ayuda a no cometer los mismos errores, pero es el proceso similar
de purificación. Ahora, este acto de expiación, algunos lo han vinculado al llamado Mesías, a Jesús, el que algunos conciben como el Mesías. Y dicen que, bueno, dice el Evangelio, de hecho dice el Evangelio que después de su resurrección, bueno, para el que cree en eso, obviamente, pero dicen que después de su resurrección, esta cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, y que eso quiere decir que tenemos acceso a la presencia del Eterno. Fíjense, las personas que defienden esta teoría, que creen que Jesús es el Mesías y defienden esto, pues sencillamente están alejando a Jesús de ese papel mesiánico, porque el Mesías, lo menos que puede hacer un Mesías es separarse de la voluntad de Hashem, no adherirse a la voluntad de Hashem, estrictamente a la voluntad de Hashem. Y eso sería una discrepancia completa con la voluntad de Hashem, quien establece como un estatuto perpetuo que en su presencia solamente podría entrar el Cohen Gadol. Jesús nunca podría, ni lo hizo ni podría haberlo hecho, entrar al templo. Cuando ese pasaje que habla de que entró en el templo y sacó a los mercaderes que estaban allí, un pasaje, por cierto, muy malentendido y muy distorsionado, pero no es tema para este comentario. Eso se refiere al atrio exterior del templo. El templo tenía diferentes niveles y lugares de acceso. Había lugares hasta donde hay un lugar llamado el atrio de las mujeres. Las mujeres tenían acceso hasta cierto nivel, los hombres hasta cierto nivel, y de ahí en adelante solo podían entrar los levitas y los coanim. Incluso los levitas también tenían su límite. El cohen era el que podía entrar al lugar santo, y el Cohen Gadol es el que entraba en el lugar santísimo. Jesús nunca hizo eso, nunca pudo haberlo hecho, no le estaba permitido hacerlo, ni estando vivo, ni, como dicen algunos, en su resurrección no pudo haber hecho eso. Y eso no podría significar o implicar que nosotros tenemos acceso a ese lugar santo. No, la voluntad de Hashem no cambia, Hashem no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. En él no hay ninguna variación. Y si nosotros somos los que cambiamos, y justamente la humanidad no ha cambiado para bien, ha cambiado para empeorar. No creo que nadie nos haya dado el mérito de poder entrar en el lugar santísimo, porque estas son las reglas establecidas por el Eterno, son estrictas y son para siempre. Nadie nos pudiera haber dado ese acceso, no tenemos derecho a eso. Cuando se restablezca el templo tampoco tendremos acceso, porque ahí entrarán solamente los Kohanim. Y este evento tan santo solo podía oficiarlo el Cohen Gadol, ni siquiera el Mesías. No importa si quien sea el Mesías no puede hacer eso, pues no está autorizado por la Torá, no está autorizado por Hashem para hacerlo. Así que eso es un total disparate, que todos tienen acceso a este nivel de santidad. No es así. Nosotros tenemos acceso al Eterno de diferentes maneras y sí tenemos opciones de santidad, pero no violando lo que está establecido en la Torá, porque eso no es santidad, eso no es acercarse a Hashem. Esas son cosas que honestamente lo que hacen es descalificar aún más las pretensiones mesiánicas de esta persona que algunos asumen como el Mesías. Después de este evento de la expiación del día de Yom Kippurim, del Yom Kippur, que digo tiene implicación práctica en el presente, sigue siendo el día más sagrado del año, sigue siendo el día de la expiación, sigue siendo el día en que estamos delante de la presencia del Eterno, por los medios que tenemos ahora a nuestra disposición, pero sigue siendo así. Y es el camino establecido por el Eterno, y es
De ahí viene el decreto que nos va a bendecir para el resto del año, etc. Después se dan normativas que algunos no pueden ubicar bien aquí. ¿Cómo es que después de este evento tan sagrado y a propósito de este evento, el Cohen Gadol tenía un sustituto, y en caso de que el Cohen Gadol se impurificara por una emisión nocturna, por alguna situación, porque este evento tiene un carácter tan sagrado que no se podía interrumpir, y entonces el Cohen Gadol y todas las personas que tenían alguna función programada para este día, este evento tan importante, tenían sustitutos, porque si en cualquier circunstancia, en cualquier situación se impurificaban o pasaba algo, alguien tenía que inmediatamente tomar su lugar. Y después vienen estos preceptos que hablan de moralidad de tipo sexual, moralidad de relaciones íntimas. ¿Y por qué? ¿Por qué esta concatenación? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Se está hablando de este evento tan sagrado. Anteriormente se había hablado de pureza, se había hablado de cómo la persona debía purificarse de la tzaraá, que era esta aflicción debida a pecados cometidos por el ego, por la vanidad, por el habla indebida, etc. Y después se describe este evento sagrado, y después se habla de que no se debe tener relaciones. Cuando dice de descubrir la desnudez, se dice de alguna manera una implicación íntima con estas personas de un círculo estrecho. ¿Por qué razón se dice eso? Y después se hablan en la porción que sigue va a hablar de preceptos que son más visibles. Pero estos preceptos se dan aquí porque tienen mucho que ver con pecados que se podrían cometer sin ser notados, pecados que se cometerían en un círculo familiar y por lo tanto no serían del conocimiento de los demás, podrían pasar desapercibidos para el hombre, pero no para el Eterno. Por eso están puestos aquí, a continuación de este evento que tiene una naturaleza tan elevada, tan espiritual. Y se categorizan estos pecados como abominación, porque estos pecados tienen afectan directamente al individuo de una manera que el Eterno lo categoriza como abominación. Y dice que estos pecados los cometieron las naciones que vivían en tierra de Canaán antes que el Eterno se la diera a Israel, y que la tierra los vomitó, y el Eterno dice: no hagan ustedes lo mismo para que no contaminen la tierra y la tierra se harte de ustedes y los vomite, porque este tipo de pecado tiene una raíz espiritual tan poderosa, tienen un efecto contaminante tan alto, son tan fuertes como una droga, causan una adicción y se enraizan muy dentro de la psiquis humana y llevan al hombre a cometer actos que son abominables para el Eterno, y no solamente contaminan al hombre, sino contaminan incluso el lugar donde vive, y hace que el lugar donde vive lo rechace. Se crea como una disparidad espiritual, se crea como una repelencia y como mismo dos polos iguales se repelen, ¿verdad? Ese mismo efecto surge cuando el hombre engendra estas energías contaminantes, contaminan la tierra, y la tierra lo rechaza, lo expulsa, su lugar lo saca, lo empuja hacia afuera. Y el Eterno previene de que no hagan nada de esto para que esto no suceda. ¿Por qué aquí? ¿Por qué? Repito, porque eran pecados que eran fáciles de ocultar, porque podían pasar entre personas que convivían bajo un mismo techo y podían pasar desapercibidos. Pero esto está queriendo decir que así como Dios está al tanto de la nación de Israel, así como Dios, como se efectuaba esta
esta operación espiritual a un nivel tan profundo, asimismo Dios estaba revisando hasta los rincones más hondos del ser humano y está diciendo, está poniéndote un stop, como esos signos que están en las esquinas que te dicen pare. Así te está poniendo ese signo delante para que no ni siquiera nos acerquemos a la posibilidad de cometer estas cosas, digamos, movidos, envalentonados por el hecho de que pudieran ser pecados escondidos, de que pudieran ser pecados que nadie iba a notar. Son pecados de una naturaleza abominable, de una naturaleza despreciable, terrible, pero de los que de los que puedes ocultarlos del hombre, pero nunca los puedes ocultar de aquel que revisa todos los rincones de su creación, todos los resquicios de su creación, porque todo emana de él. Nadie puede ocultarse de su presencia. Y esta alerta detrás de un evento tan sagrado es justamente para que ese signo deténgase, resalte más, para que ese signo llame más la atención. No sigas, no andes por este camino. Esa es la razón por la que está aquí algo de esta naturaleza, siguiendo a continuación de un episodio de una santidad tan elevada. Y acuérdense que el tema aquí es acercarse a Hashem. El tema de la esencia de esta porción es acercarse a Hashem. Y cuando uno empieza un tipo de relación a cualquier nivel de esta índole, esta cercanía con este pecado implica una lejanía absoluta del Ser Supremo. Entonces, estos son algunos de los mensajes de esta porción tan profunda que nos ha traído de la mano hasta este momento, esperando que estén contando el Homer, que se estén elevando espiritualmente, esperando también que este Pesaj sea de bendición y redención para todo Israel, y también que tengan un Shabbat de paz y bendición. Shalom.